Un saludo a todos, espero que estén bien. Vamos a continuar en donde nos habíamos quedado. Ya vamos a acabar casi con la parte de cónicas. De hecho, esperaría que esta fuera la última sesión como que teórica. Quizás vean un poquito con César, pero parece ser que conmigo va a ser la última parte de cónicas que van a ver. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver una propiedad muy importante de las cónicas que se llama propiedad focal. Tiene muchas aplicaciones, teóricamente es interesante, pero además tiene aplicaciones en física, en ingeniería, en particular en óptica. Entonces es un tema útil al que le vamos a echar un ojo. Entonces, propiedad focal. Ok, para hablar de propiedad focal, primero necesitamos entender unas cuantas cositas. La primera es que si nosotros tenemos un rayo de luz, o sea, lo que eso significa, o piensen solo en un rayo, no tiene que ser un rayo de luz, solo un rayo, una línea recta. Por ejemplo, este, ¿ok? Y ese choca contra otra línea recta, eh, choca aquí. Ese rayo va a rebotar, piensen como por ejemplo en una pelota. Si ustedes lanzan una pelota al piso, aquí está el piso, viene la pelota, después rebota, ¿no? La propiedad que tienen es que al rebotar, este ángulo, el rayo inicial, a este ángulo le llaman de incidencia, y este otro le llaman de ángulo reflejado. La propiedad que ocurre es que estos dos ángulos son iguales. Entonces eso es algo que nosotros vamos a estudiar, eso es lo que nos interesa. Cuando nosotros lancemos un rayo, nos interesa que cuando se refleje salga con el mismo ángulo. Eso es lo que pasa en la naturaleza, entonces vamos a estudiar este tipo de escenarios. Si nuestra superficie... Esto es lo que hace, por ejemplo, un espejo, ¿no? O les digo, una pelota. Pero no necesariamente la superficie tiene que ser recta, podría ser curva, algo así. Entonces viene un rayo, viene un rayo, por ejemplo, aquí. ¿Cómo rebota el rayo en esta curva? Bueno, lo que se hace es aquí en esta sección, le meten un super zoom ahí y trazan la recta tangente a la curva original en ese punto. En este caso sería algo así. Y hacen el mismo tratamiento. Dicen que el rayo incidente, a este rayo rojo le llaman incidente, se refleja con respecto a la tangente. Entonces el rayo reflejado sería algo así. ¿Ok? Entonces eso es algo que pasa en la naturaleza y así es como lo vamos a estudiar. Entonces cuando viene un rayo en general hacia una curva, ese rayo se refleja. ¿Y cuál es la propiedad del rayo reflejado? Ah, pues que el ángulo que forma el rayo incidente con la tangente es igual al ángulo que forma el rayo saliente, el rayo reflejado con la tangente. Esos ángulos son iguales. Entonces, θ i es igual a θ r. Es una propiedad importante. Los físicos quizás ya la conozcan, seguro la vieron en la física de la prepa, si no, pues la van a ver en sus cursos de física de óptica. De fondo también lo que está es conservación de momento lineal, eso lo van a ver en mecánica. Les digo, cuando rebotan pelotas en una pared o en el piso. Pero bueno, nosotros no nos vamos a cuestionar por qué pasa, simplemente vamos a aceptar qué pasa, porque así pasa en la naturaleza y por lo tanto pues nos es interesante. Entonces bueno, en general, esto es en general, ¿sí? Para cualquier curva. Ahora nos interesa qué pasa cuando esta curva es una cónica. Vamos a empezar con la elipse. Entonces aquí ya tengo una elipse dibujada, es la curva roja. Supónganse que su foco está aquí, en este punto que voy a llamar P. P, aquí, P. Espero que se vea. P, lo estoy remarcando. Lo que sí se ve. Y esta recta L es su directriz, ¿vale? Entonces, vamos a tomarnos un punto cualquiera sobre la directriz.
llámenle el punto Y, ¿de acuerdo? Lo voy a poner de negro mejor. El punto Y. Un punto cualquiera, pero que esté sobre la directriz. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. Primero vamos a tomarnos la recta normal a la directriz que pasa por Y, es decir, esta recta, ¿vale? A esa recta la vamos a llamar VY. VY es toda la recta, ¿ok? Vale. Ahora, consideremos la mediatriz que tienen P y Y. ¿Quién es la mediatriz? Los que hayan llevado geometría moderna, los matemáticos ya lo saben. Es, para obtenerla, trazas la recta que une a los dos puntos de tu interés, encuentras su punto medio, que en este caso es más o menos este, y la recta mediatriz es la perpendicular a la recta que une a estos dos y que pasa por este punto medio. Entonces, en nuestro caso, la mediatriz sería esta de aquí, ortogonal. Algo así, ¿ok? Ortogonal, algo así, ¿ok? Bueno, a esta le van a poner eta y. Y recuerden, eta y es toda la recta mediatriz. ¿Qué cumple esta recta mediatriz? Que si ustedes toman cualquier punto en esta recta, su distancia a P es igual a su distancia a Y. Esa es otra forma de definirla. De hecho, creo que esa es la forma usual en la que se define en geometría moderna. Ok. Observemos que estas dos rectas se cortan. Se cortan aquí, en este punto. X. La recta VY y la recta eta Y. Y si se dan cuenta, así como lo dibujé, pues lo dibujé a mano, este punto X está muy cerca de la parábola. Lo que va a resultar es que, de hecho, este punto X está en la parábola, ¿sí? No solo está cerquita, está en la parábola. ¿Cómo lo probamos eso? Pues por definición, ¿qué debe de cumplir el punto X? A ver, se los escribo. Entonces, recordatorio. Bueno, lo que les afirmaba era que si la intersección de estas dos rectas, NY y VY, es este punto X, entonces X está en la parábola. ¿Qué es lo que hay que probar? Pues que la distancia de X a P, esto, es lo mismo que la distancia de X a L. ¿Sí se alcanza a ver? Ay, espero que sí. Si no, lo escribo mejor de otro plumón, porque creo que el negro ya casi no se ve. Vamos a ver, lo que les decía era X está en P, esto pasa sí, solo sí. La distancia de X a P es igual a la distancia de X a L. Ok, primero, fíjense que como X está sobre la línea VY, su distancia a L coincide con su distancia a Y. ¿Por quién es su distancia? Es este segmento, ¿no? Este segmento es la distancia de X a L, pero ese segmento también es la distancia de X a Y. Entonces, como la distancia de X a L es igual a la distancia de X a Y, y además X también está en la mediatriz, entonces lo que les decía, la distancia de X a Y es igual a la distancia de X a P. Esto pasa porque X está en la recta
eta y, es decir, x está en la mediatriz. Entonces, como esta distancia de x a L es igual a la distancia de x a Y, y la distancia de x a Y es igual a la distancia de x a P, pues por transitividad, la distancia de x a L es igual a la distancia de x a P. Por lo tanto, x está en la parábola. ¿Sí? Porque cumple la definición, que su distancia al foco sea igual a la distancia a la directriz. Ok. Fíjense un par de cositas. Primero, trazamos esta recta, la distancia que va de x a P. ¿Sí? Primero, como x está sobre la mediatriz, entonces este lado mide lo mismo que este lado. ¿Sí? Entonces este es un triángulo isósceles. Ok, además, esta es una altura del triángulo isósceles, la mediatriz, detalle. Bueno, lo que se prueba en sus cursos de geometría moderna es que este ángulo, que voy a llamar alfa, coincide con, es decir, el ángulo PX, y aquí este punto llámenle omega, la intersección de detalle con L. Entonces el ángulo PX omega, llamado alfa, es igual a este ángulo, llamado el ángulo YX omega. ¿Sí? Eso se sigue porque X de nuevo está en la mediatriz. Se puede ver de varias formas. Primero, como este lado mide lo mismo que este lado, porque X está en la mediatriz. Y este ángulo es recto los dos. Y ángulo y este ángulo son iguales porque el triángulo era isósceles. Entonces tenemos que por el criterio ángulo, lado, ángulo, estos triángulos van a ser congruentes. Y por lo tanto este ángulo es igual a este ángulo, ¿no? Si quieren una prueba rápida. Pero les digo, hay muchas formas de probarlo, esa es una, por ángulo, lado, ángulo. Pero bueno, pruébenlo de la forma que quieran, si es que lo quieren probar. Pero otra cosita, fíjense que este ángulo, el omega XY, es opuesto por el vértice a este ángulo. Entonces este ángulo también es alfa. ¿Sí? Y ahora es porque es importante. Imagínense que este es un rayo. Un rayo que viene vertical. ¿Sí? Entonces, ok. Me faltó algo antes. Del dibujo se ve que X está en la parábola, ¿no? Ya lo probamos. Pero además, también parece que la recta eta y no vuelve a cortar a la parábola. ¿Eso en qué se traduce? En que la recta eta y es tangente a la parábola. Definir tangente es muy complicado. De hecho, seguro en sus cursos de cálculo 1 probablemente se echaron una discusión ahí de qué significa la recta tangente. Si yo les preguntara a la mayoría, sobre todo en los primeros semestres, qué es la recta tangente, la mayoría diría, pues la recta que corta solo una vez. Esa definición funciona de momento, pero tiene bastantes problemas cuando la llevas a cosas más generales, no solo a circunferencias o cositas bonitas como esta. Tiene problemas. De momento vamos a aceptarla, pero les digo, tiene ahí algunos bemoles. Entonces, bueno, esto ya quedó. La afirmación es que la recta eta y, es decir, la mediatriz, es tangente a la parábola en X. Es decir, solo la corta una vez. Ya sabemos que la corta en X, entonces lo único que hay que probar es que cualquier otro punto en eta y, el que sea, no puede estar en la parábola. Eso es muy rápido. Fíjense, tómense un punto cualquiera, llámenle Z. Ok. Z en la recta.
Entonces, ¿este Z qué propiedades cumple? Bueno, su distancia de X a P es igual a su distancia, perdón, de Z a P, por estar sobre la recta eta Y, es igual a la distancia de Z a eta Y. Esa es la definición de estar en la mediatriz, ¿sí? Entonces, este segmento mide lo mismo que este segmento. Pero además, fíjense que por la desigualdad del triángulo, la distancia de ZL es esto, este segmento, y la distancia de Z a, perdón, a Y, aquí es a Y. La distancia de Z a Y es este segmento, ¿sí? Entonces, por la desigualdad del triángulo, de hecho, porque este es un triángulo rectángulo, pero bueno, por la desigualdad del triángulo lo que tienen es que este segmento, la distancia de Z a Y, el rojo, le gana al segmento azul. Pero el segmento azul, ¿quién es? Pues es la distancia de Z a la directriz, es decir, la distancia de Z a L. ¿Por qué? Pues porque este ángulo es recto de nuevo. Por lo tanto, la distancia de Z a P es mayor que la distancia de Z a L. Como es mayor, pues no son iguales. Como no son iguales, pues el punto no está en la parábola. ¿Por qué? Pues porque para que esté en la parábola tienen que ser iguales. Y acabamos. Por lo tanto, la recta eta y corta la parábola en solo un lugar, la toca solo una vez. Por lo tanto, por la definición que tenemos en este momento, eh, la recta eta y es tangente. ¿Vale? Muy bien. ¿Y eso por qué es importante? Ahora sí, porque consideren que esta línea azul es un rayo. Entonces, por lo que les comentaba al inicio, si queremos saber cómo se verá su rayo reflejado en esta superficie, la parábola, pues necesitamos reflejarlo con respecto a la tangente y que forme el mismo ángulo. Entonces, si esta es la tangente, eta y este ángulo es alfa, ya vimos que es igual a este, que es igual a este, lo que concluimos es que el rayo reflejado va a ser el que haga un ángulo alfa, es decir, el rayo reflejado es este, porque este hace un ángulo alfa con la tangente. Pero ese rayo que tiene de peculiaridad el rayo reflejado, que va a parar al foco. Y eso se vale para cualquier punto en la parábola, para cualquier punto X en la parábola. Y esa es la propiedad focal de la parábola. En palabras lo que te dice es, si tú tienes una parábola, como esta, que abre hacia arriba, hacia el eje y tú lanzas rayos paralelos al eje Y, como este, muy importante que sean paralelos, porque esto se vale si dan cuenta si el rayo viene paralelo. En general no se vale si el rayo viene con otra dirección. Pero si el rayo viene paralelo, entonces lo que concluyes es que todos los rayos se reflejan y van a dar al foco. Y esa es la propiedad. Y esta es la prueba. Ok. ¿Por qué es importante esto? Porque te está concentrando todo en un lugar. Seguramente todos han escuchado de las antenas parabólicas, ¿no? O han visto ahí alguna antena parabólica o lo que sea. Pero ¿por qué se les llama así y por qué funcionan? Pues justo lo que tienen es una parábola. Y lo que hacen es que el satélite que está en la atmósfera de la Tierra manda una señal. La señal, cuando nos llega a nosotros, los rayos de la señal, las ondas que nos llegan, cumplen que sus frentes de onda se ven así, como rayo, o sus frentes de onda son cosas así. Es decir, para nosotros, como está lejos, se ve como rayos, pero rayos verticales. Eh, y entonces, cuando llegan a la antena, lo que ocurre es que todos los rayos se reflejan en el foco de la parábola de la antena.
Entonces estás concentrando toda la información que te manda el satélite en el foco. Eso es importante, por supuesto, porque tú quieres recuperar la información. Entonces, si quieres recuperarla, solo pones un sensor en el foco, captas todas las señales y voilà, recuperas tu señal. También se usa para otras cosas, por ejemplo, para hacer hornos. Bueno, una especie de horno. Tú pones un espejo parabólico igual. Y lo que haces es los rayos del sol, igual como el sol está muy lejos, sus rayos nos llegan pues, prácticamente de forma perpendicular al suelo, al menos por ejemplo como al mediodía. Y entonces lo que pasa es que si tú pones un espejo, una parábola ahí que refleje los rayos, todos los rayos del sol se van a concentrar en un punto, en el foco. Entonces ese punto va a adquirir muchísima energía proveniente del sol. Y eso se usa para calentar cosas a temperaturas bastante elevadas de forma, pues como ecológica, ¿no? Porque no estás quemando nada, solo estás usando la energía que te llega del sol. No hay gran chiste, nada más pones el foco y perdón, la parábola y pones lo que quieres calentar en el foco. Ah, eso se usa, los ingenieros lo usan, por ejemplo. Eso es bastante eficiente porque pues no estás, primero no estás consumiendo algún combustible, no estás quemando carbón, algo, solo estás usando lo que te da el sol. Eh, y segundo es muy eficiente, llegan a temperaturas bastante elevadas. Hay personas que incluso ponen a hervir agua con eso y hierve relativamente rápido. Entonces es un método bastante eficiente. Ok, y también se usa para otras cosas. En general se usa cuando quieres reflejar o concentrar los rayos de algún lugar que te viene muy lejos en un punto específico. Entonces, por ejemplo, también hay plantas solares que lo que hacen es poner muchos espejos, igual que eh, que les decía ahorita del horno. Eh, entonces ponen una torre en medio en la que hay algún líquido. Entonces, no sé, imagínense que aquí hay una fila de espejos. Todos los espejos, si forman una parábola, imagínense que aquí hay una parábola, ¿no? Eh, Van a reflejar en un punto la, la luz que les llega del sol. Entonces este punto se va a calentar mucho. Y luego si ponen otra sección de parábola, por ejemplo por acá, pero que esta tenga su foco aquí, pues van a reflejar los rayos del sol aquí, ¿no? Y así calientan, por ejemplo, torres de plantas solares. Y lo que hacen es, como este líquido se calienta mucho, empieza a hervir eventualmente. Y pues igual que una máquina de vapor, el hierve, crea vapor, el vapor mueve una turbina y obtenemos, por ejemplo, electricidad. Por ejemplo, un método de obtener energía eléctrica a través de la luz solar, aunque este no es muy eficiente porque la energía eléctrica que obtienes no es tanta, necesitas poner muchos espejos, ¿no? Pero bueno, esa es una forma, ¿no? Y hay ingenieros que trabajan en ese tipo de cosas. Y no hay gran chiste, o sea, nada más es usar la propiedad focal de las parábolas. Entonces es importante, ¿sí? Bueno, eso es de las parábolas. Vamos a ver ahora de las elipses.